Muy bien, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de los días domingo en la tarde. Es el tema titulado Desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Muy bien, hemos eh, comenzado hace ya más de 2 años este estudio que nos ha permitido ir viendo paso a paso los eventos futuros, los acontecimientos que van a ocurrir, que ya están ocurriendo ciertamente. Nosotros como iglesia, no digo iglesia local, sino que la iglesia de Jesucristo en este mundo no está esperando señales, ¿ya? Nosotros no estamos esperando señales, porque el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. No obstante, hay señales, señales que se proyectan hacia la segunda venida de Cristo, lo que hemos estado tratando el sábado anterior, antepasado, ¿cierto? Cuando nos reunimos acá para ver los tiempos difíciles, peligrosos, esta característica que el Señor nos dejó como los días de Lot, ya vemos estos principios de dolores, que todo se va configurando para que las profecías se cumplan. Y si tenemos señales para la segunda venida de Cristo, cuánto más inminente es el regreso del Salvador por nosotros para juntarnos con Él en el aire, el arrebatamiento de la iglesia. Sigamos viviendo en esa perspectiva, hermanos, porque el Señor puede volver en cualquier momento. Eso es lo que enseña la Escritura, su regreso es inminente. Ahora, en esa perspectiva de el regreso inminente de Cristo, nosotros debemos entender que antes de la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria, nosotros ya vamos a estar glorificados con el Señor, ¿no es cierto? El Señor nos viene, nos arrebata, nos glorifica, estamos con Él, Él nos prepara para ese gran encuentro llamado las bodas del Cordero, unas bodas maravillosas, es el gran casamiento de todos los tiempos, como hemos estado recordando. Y ahora esa proyección profética que la Biblia enseña tiene también varios acontecimientos intermedios. Está un periodo de juicio, que lo hemos hablado, el anticristo que se va a levantar como el gran usurpador, el gran engañador. Y vemos ya el misterio de la iniquidad de alguna manera orando desde los tiempos de Pablo. Decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Todo este mar de engaño, de sutilezas, de seducción, como lo leíamos en la mañana, la serpiente con su astucia quiere extraviar nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Hemos estado hablando bastante de eso y ahora estamos detenidos un poco en el reino milenial. Nos hemos detenido bastante, hermanos, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que hoy día hay una gran muchedumbre, una gran cristiandad que reclama que el reino ya fue establecido por Dios, que ya fue inaugurado, se usa esa palabra, ¿cierto? Cuando el Señor viene por primera vez. Eso quiere decir que Satanás ya fue encarcelado, ya Satanás no tiene participación en este mundo, es la iglesia la que debe entender que ya está empoderada porque se nos ha entregado el reino de Dios. Porque se piensa que el Apocalipsis 20, que es lo que estamos como base, porque no es solamente Apocalipsis 20 que habla del reino milenial o del reino futuro, esta es la base, ¿cierto? Pero ellos dicen que este capítulo 20 ya se cumplió con la primera venida de Cristo. Y yo me pregunto, hermanos, si esto ya se cumplió, si el reino ya está aquí y ahora, ¿qué del mundo que estamos viendo? ¿Qué el pecado cómo avanza? ¿Cómo la maldad se multiplica? ¿Cómo la inmoralidad que estamos viendo el día de ayer? Hubo una marcha aquí, ¿no es cierto?, por el orgullo gay. ¿Dónde está el reino de Dios? Es lo primero que me preguntaba. ¿Cómo aquellos teólogos no son capaces de reconocer esa doctrina que en definitiva es alinearse, ¿cierto?, con los principios de la Iglesia romana, que dice, siempre ha dicho que el reino es aquí y ahora. Entonces nosotros, hermanos, buscando en las escrituras, como usted lo ha estado leyendo de manera literal, sin torcerlas, sin buscar nada más de lo que usted lee, vamos viendo que las profecías son bastante claras. Las profecías hablan de un reino futuro, y es un reino no espiritual meramente, sino que corporal. Cristo vuelve en poder y gran gloria a reinar 1000 años. Entonces, como vemos acá en esta diapositiva, que apunta, ¿cierto?, a seguir comprendiendo más esta inmensidad de lo que significa el reino de Dios, porque tampoco debemos presumir que esto es fácil, es un lenguaje que requiere dedicación, ¿cierto? Yo lo decía la otra vez, en la medida que vamos repitiendo, repasando, uno se va familiarizando aún más.
estuvimos hablando de las dos resurrecciones, ¿se acuerdan? Que es un tema, un lenguaje no menor, podríamos decirlo en estos términos, es alimento sólido, es doctrina sólida, contundente. Una vez hablábamos entre paréntesis, muy entre paréntesis, ya cuando el hermano recibe un alimento sólido, ¿cierto? Su, comillas, lo voy a poner entre comillas como ejemplo, su estómago espiritual ya no puede recibir cualquier chatarra. Entonces va a cualquier lugar y escucha chatarra y ya no puede recibirla porque ya recibió el alimento sano, nutritivo, contundente, sólido de la palabra de Dios. Entonces lo que hemos estado viendo realmente, sin decirlo presumidamente, es alimento contundente que nos ayuda a cimentar nuestra fe en hechos claros, directos de la palabra de Dios sobre una interpretación literal, nunca alegorizar la Biblia. Entonces acá aparece primero esta imagen que ustedes pueden ver en el lado izquierdo superior de la pantalla, donde aparecen dos círculos, ¿no es cierto?, que están como entrelazados. El reino de Dios, por un lado en la tierra y por otro lado en el cielo, y en medio la iglesia. La iglesia tendrá esa participación compartida en la tierra y en el cielo. Y esto es un gran conjunto que se llama el reino de Dios. Nosotros si nos preguntamos ahora, ¿el Señor sigue siendo rey ahora? Por supuesto que sí, Él siempre ha sido rey de reyes y señor de señores, el soberano, el que tiene el control de todas las cosas, el supremo hacedor. Pero Él en su plan soberano ha permitido que el reino temporal, cuando decimos temporal, es el reino en la tierra, ha permitido que ese reino esté bajo control temporal ¿de quién? De Satanás, el diablo. Esto parte en el Génesis, nos estuvimos acordando, ahí en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, que aparece la promesa, o mejor dicho, más que promesa, la ordenanza de Dios para con el hombre, en este caso con el primer Adán, de reinar en la tierra. El reino siempre ha sido proyectado en la tierra. La creación, los animales, las aves, los árboles, la flora, la fauna, vamos a encerrar todo ese concepto ahí. Todo ha sido para la gloria de Dios, ha sido hecho para la gloria de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses. Pero bien sabemos que el plan soberano de Dios permitía también el descenso, la caída del hombre. El hombre cayó, el hombre pecó. Y por el pecado, ¿qué es lo que entró a la humanidad? Entró la muerte. Ahora, nunca, hermanos, podemos nosotros interpretar que Dios fracasó en el Edén y que a lo mejor estaba dado vuelta, y en eso que se dio vuelta, el hombre fracasó y por ende Dios también fracasó. No, es parte de un plan soberano de Dios. Entonces el reino pasó a manos de Satanás, que tiene el control. Acuérdense ustedes que fue el mismo Satanás que le dijo al Señor, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, los poderes temporales, ¿cierto?, que tanto anhela la iglesia, la cristiandad actual, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque su afán final de Satanás es ser adorado. Así cayó Satanás allá en los cielos. Allá en la gloria entró el pecado, aunque nos parezca contraproducente, increíble, pero así lo dice la Escritura. Él quiso ser semejante al Altísimo. No había creación todavía, el hombre no estaba, y el pecado comenzó allá. Satanás pecó allá en la eternidad. Y eso le costó ser expulsado de la gloria celestial. Y Satanás lo único que busca es ser adorado, tener esa posición única que le pertenece al Señor y recibir la adoración y el imperio y la potencia. Pero sabemos que eso le pertenece solamente al Señor. Y cuando fue tentado nuestro Señor, el Señor le confrontó con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Al Señor, tu Dios, solo Dios adorarás, ¿cierto? Satanás tiene el control temporal del reino, lo dice también el apóstol Juan, en la primera epístola, capítulo 5, verso 19, todo el mundo está bajo el maligno. De modo que el primer hombre, el primer Adán, no cumplió el mandamiento de Dios de reinar, pero sí el segundo Adán,
Qué claridad en las Escrituras cuando vemos al apóstol Pablo revelando que Jesucristo, nuestro Salvador, es el segundo Adán que sí va a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que el reino se establezca aquí en la tierra. Entonces nosotros vemos ya en el Génesis ese mandamiento, ese anhelo del Padre, ese plan y propósito terrenal de Dios de reinar corporalmente aquí en la tierra. Todavía eso no se cumple, pero eso se va a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo, cual segundo Adán, retorne en poder y gran gloria para reinar. Ahora, vemos acá, ¿no es cierto?, en el recuadro de abajo, del lado izquierdo inferior, que dice que el reino de Dios o reino de los cielos son expresiones sinónimas. Porque fíjense que cuando uno quiere buscar hacer más complejo este lenguaje, empieza una división y subdivisión de ciertas cosas que nadie entiende. Fíjense que la Biblia es clara al comparar Mateo capítulo 4, verso 17, si lo quieren buscar, solamente un repaso para retomar el estudio. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Esas son las palabras iniciales de nuestro Señor cuando comienza su ministerio. Recordemos que Él comienza a la edad de 30 años, lo dice el Evangelio de Lucas. Ahí comienza. El judío podía ejercer sacerdocio, actividad sacerdotal a partir de los 30 años. Así comienza nuestro Salvador a los 30 años y comienza a predicar muy distinto a la predicación que hoy día, incluyámonos, nosotros hacemos, ¿cierto? Jesús te ama. ¿Ah? Dios tiene un propósito, un plan para tu vida. Y con esa manera amistosa decimos que podemos llegar de manera más efectiva a los corazones. Pero nuestro Salvador nos deja una lección tan distinta, ¿no es cierto? Arrepentíos. Cambia de manera de pensar. Vuélvete al Señor. Doblega tu cerviz ante el soberano. Arrepentido, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese usted que dice reino de los cielos en Mateo, pero si lo coteja con el Evangelio sinóptico Marcos capítulo número 1, Marcos capítulo número 1, verso 15, si lo quiere anotar ahí como referencia, Marcos 1:15 dice, versículo 14, tomémoslo del versículo 14, Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio que dice, del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. De modo que reino de los cielos, reino de Dios es exactamente lo mismo. No obstante, hay muchos que enseñan que son cosas distintas y se hace algo complejo de lo que no existe. Eso es como primera cosa. Ahora, nosotros vemos que en el mensaje de Cristo, lo voy a decir de esta forma, el mensaje de Cristo iba primeramente directo al corazón de su pueblo. Acuérdense que la Biblia lo dice. Él viene a su pueblo. Su pueblo no lo recibió. Él viene a su tierra. Oh, Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén. Él lloró frente a Jerusalén, lamentaba que Jerusalén era una ciudad tristemente célebre. ¿Por qué? Porque daba muerte a quienes, a los que eran enviados, los profetas, los verdaderos profetas de antaño, fueron apedreados, fueron matados por decir la verdad. En lugar de recibirlo, en lugar de arrepentirse el pueblo, eran matados. Tú que apedreas y das muerte a los profetas, ¿no es cierto? Él vino a su pueblo, vino a los suyos. Los suyos no le recibieron. Pero el mensaje tiene una posición clara y directa a lo que Israel siempre ha anhelado después del castigo tremendo que el Señor permitió a este pueblo, que Israel fuera esparcido. Acuérdense que se divide el pueblo, fracasa todo el hombre. Ahí podemos ver que el pueblo de Dios muestra el más rotundo fracaso después de un reinado glorioso de Salomón, porque no debemos olvidar que el reinado de Salomón, si usted lo revisa, libro de Reyes, Crónicas, usted ve que era un reinado realmente glorioso en todo aspecto, próspero en términos económicos, en sabiduría, en fin, ahí dice incluso que de fuera venían a escuchar a Salomón. Era un reinado justo, un reino de paz. Los comentaristas dicen
que es un tipo de lo que será el reinado del Mesías. Ahora, una vez que Salomón termina su reinado, termina de muy mala forma, todos sabemos, y el reino posteriormente se divide, ¿cierto? Entonces queda el reino dividido, reino del sur, reino del norte, Roboán, Jeroboán, y comienzan los problemas hasta que vienen las invasiones, Babilónica por el sur, Asiria por el norte, y el reino se divide. Entonces, el deseo de Israel, propio y justo de Israel, era recuperar ese reino. Los propios discípulos le dijeron al Señor ahí en Hechos 1, ¿restaurarás ahora el reino de Dios? Ahora que todo ya había ocurrido. Porque el Señor les habló del reino de Dios, pero les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén a morir, a padecer. Entonces vamos a ver algunos pasajes, porque Él les pregunta en un momento, ¿entienden esto? Y ellos le dicen, sí, pero en la práctica no entendían nada. Leía un comentarista, me daba mucha risa lo que decía, me daba mucha gracia, por decirlo así, en el sentido positivo. Daba un poco de envidia, decía el comentarista, de ver a los discípulos que entendían todo en comparación con nosotros, que nos cuesta entender todas estas cosas. Entonces, claro, es muy presumido lo que decían los discípulos. Sí, entienden las cosas, realmente no entendían nada. Pero bueno, vamos a ir viendo paso a paso. Ahora vemos acá 5 bloques que tienen que ver con los puntos que vamos a ir abordando, donde vamos a incluir después en el transcurso de este desarrollo del reino milenial, esta tremenda profecía que ordena toda la proyección profética que se llama las 70 semanas de Daniel, ¿ya? Pero primero vamos a ver estos conceptos, es decir, las características del reino milenial, un reino de paz presidido por el Señor, un reino de Israel vindicado, es decir, el reino de un pueblo que siempre ha sido subestimado, maltratado, perseguido. El Señor va a vindicar a Israel, lo va a poner en alto, lo va a defender, lo va a poner en el lugar que Él quiere que esté, su pueblo amado. Y de hecho Jerusalén va a ser la capital del mundo en ese tiempo. Va a ser un reino extenso y de gran conocimiento de Dios. Dice que la gloria de Dios llenará la tierra, así como las aguas cubren la mar. Me acuerdo cuando cantábamos esa canción, como que nosotros, si nosotros fuéramos Israel, ¿no es cierto? El reino de justicia verdadera, porque Él va a regir las naciones con vara de hierro. Y nosotros vamos a estar ni más ni menos que reinando con el Señor. Tremendo, ya lo vimos, ¿cierto? Vi tronos sobre los cuales se sentaron los que recibieron facultad para juzgar, la iglesia y también los santos de Israel. Restauración de la creación, flora, fauna. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir, a grosso modo, en ese reino milenial. Ahora, en la semana pasada hablamos un poco del ministerio de Cristo, que él anunciaba el reino de Dios. Esa era la particularidad de su predicación, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros lo decimos en estos términos quizás ahora. Cristo viene en cualquier momento. Arrepentidos. Volveos a Cristo, volveos al Señor, para que sean borrados vuestros pecados, porque Cristo puede volver en cualquier momento. Ahora, en consonancia con un pueblo terrenal que es Israel, el Señor hablaba del reino. Una y otra vez hablaba del reino. No hay ningún misterio que podamos nosotros perdernos en eso, no. Tiene consonancia con lo que va a pasar en el futuro, el reinado milenial, el reinado justo del Mesías. Y hablábamos la semana pasada de Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, cuando habla de las bienaventuranzas del reino. Entonces mencionábamos las bienaventuranzas, dice el versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya? Esta pobreza espiritual tiene que ver con el primer paso para ser salvo. Acuérdense ustedes que lo primero que hace el Espíritu Santo en un creyente, sea de Israel o sea un gentil, es convicción de pecado. Y si nosotros ampliamos más el enfoque a ese término convicción de pecado, es convicción de bancarrota espiritual.
convicción de pobreza espiritual. Entonces, cuando el Señor habla de los pobres de espíritu, aquí está hablando básicamente de aquellos que reconocen que no hay otro camino de salvación y de redención, sino solamente a través de Cristo, ¿ya? Porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros podríamos ahora decir, gracias Señor, porque somos de este grupo. Somos bienaventurados, porque Él nos convenció que éramos pobres de espíritu, no teníamos ninguna capacidad espiritual para poder llegar a la gloria, solamente en Cristo Jesús. Bienaventurados, dice el versículo 4, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Todos los creyentes, hermanos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿cierto? En el periodo de Cristo, en el periodo de los apóstoles, y hasta el día de hoy como cristianos en la actualidad, a pesar de vivir una época tan cómoda como esta, igual nosotros estamos padeciendo, porque estamos puestos en un camino angosto, en un camino estrecho. La Biblia abunda en decirnos que el camino del creyente es un camino de aflicción. Salomón lo decía, todo lo que hay debajo del sol, ciertamente para los creyentes, es vanidad y aflicción de espíritu. El apóstol Pablo insiste en eso, teniendo presente que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera, que en vosotros ha de manifestarse. El Señor lo dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. En fin, hay mucha abundancia, podríamos seguir. Me acordaba, me desperté pensando en ese texto. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Hermanos, vuestro llanto se convertirá en gozo. Como dice la canción en la radio, vuestro llanto se convertirá en canto, un canto nuevo de alabanza, porque seremos consolados, bienaventurados los que lloran ahora en lo presente, porque recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Él está hablando a los creyentes, hermanos. Muy de paso, hoy día veía, no, esto fue ayer, parece, o el viernes, había un posteo en Facebook que alguien ponía el texto de Mateo 25, no sé si se recuerda cuando lo estudiamos, paréntesis, ¿no? Donde dice, me vistes en la cárcel, me visitaste, me vistes enfermo, me asististe, me viste hambriento, etcétera, etcétera. Y ponían una carita de unos niños con, digamos, de escasos recursos, así como de África, qué sé yo, para decir que ese texto es para aplicarlo a la iglesia, para que nosotros hagamos de la iglesia una entidad de ayuda humanitaria. Bueno, me hacía pensar ese punto porque ese texto de Mateo 25, como lo estuvimos estudiando, no es para la iglesia. No obstante, usted aquí no se anula la idea personal de que usted pueda hacer misericordia con quien quiera, si eso es correcto, eso es bueno. Pero no se debe desperfilar jamás el espíritu, ¿cierto? La base del evangelio. El evangelio no es para suplir las necesidades temporales, sino que suplir las necesidades eternas. Entonces imagínense ustedes cómo el catolicismo ha permeado iglesias evangélicas, tomando textos fuera de contexto, porque eso está hablando del juicio a las naciones, lo que va a ocurrir posterior a la gran tribulación, y que tiene que ver con, ya lo estudiamos, no sé si usted se recuerda, tiene que ver con lo que aquellas naciones hicieron, perdón, o no hicieron, dejaron de hacer a su pueblo Israel. Él les llama a estos mis hermanos más pequeños, ¿se acuerdan? Entonces ha sido muy mal utilizado ese texto. ¿Por qué me acordé? Porque de la misma forma, el texto de las bienaventuranzas se traduce en una acción social, ¿ya? Entonces usted dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Y usted trata de configurar la iglesia o de concebir la iglesia como una entidad filantrópica. Fíjese que todas las instrucciones apostólicas de ayuda humanitaria son para los hermanos, son para la iglesia, no es para el mundo. No obstante, vuelvo a insistir, usted personalmente puede hacer misericordia, que no está mal per se, pero no debemos nunca desperfilar, ¿cierto? O trastornar el sentido claro del Evangelio. ¿Cuál es? Darnos vida eterna.
Dice acá entonces el versículo número 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí está nuevamente una alusión a la tierra. Es una promesa terrenal, no es espiritual, es terrenal. Y eso se va a cumplir cuando nosotros vengamos a reinar con el Señor. Versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces usted lo escuchó esto, inclusive de personas ateas? Porque los ateos, sobre todo de facciones políticas, toman los ejemplos de Cristo como para validar su activismo social. ¿Cierto? Usted se acordará de, yo lo he mencionado en otras oportunidades, toda la facción de izquierda política, ¿cierto? Sea marxista, leninista, estalinista, ¿cierto? Que por concepción ellos dicen que no existe Dios, son ateos, ¿ya? No obstante, en sus discursos, en sus prácticas, sí citan una imagen distorsionada de Cristo. Es decir, Cristo de alguna manera vino a ayudar a los pobres, Cristo vino a consolar a los que lloran para validar su postura política. Y es lo que la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana se caracteriza por, lo voy a decir crudamente, hermano, por acostarse con todos los poderes políticos. ¿Sabe por qué lo digo así? Porque así Dios trata este sistema en Apocalipsis 17. La prostituta que no mira nada, sino ve dónde puede sacar provecho. Sea el capitalismo más extremo, la ultraderecha más extrema o la izquierda más terrible, el catolicismo no tiene problema. Entonces, una de las cosas que echó a andar el catolicismo, con todas estas encíclicas papales, acuérdense ustedes esa Laborum Exercens, ¿se acuerda de Juan Pablo II? Donde se echaba a andar la idea de, ¿cómo le llaman? La obra social de la iglesia, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, hermano Román? Mientras se acuerda. Pero esa es una. Y la otra es la más conocida, la teología de la liberación. La teología de la liberación. ¿Qué significaba la teología de la liberación? Era en definitiva el sincretismo, ¿cierto? El sincretismo entre el marxismo, los postulados de Marx, Engels y todo aquello, con la enseñanza de Cristo, aunque usted no lo crea. Por allá donde yo vivía, existía una parroquia que se llamaba Jesús Obrero, todos rojitos ahí. ¿Ah? Ellos predicaban a un Cristo revolucionario, un Cristo que venía a consolar a los pobres, etc. Entonces se rebaja el evangelio a una postura política social. Hermanos, el Señor no nos ha llamado a cambiar la sociedad, nos ha llamado a predicar el evangelio para vida eterna. Entonces, este pasaje es muy mal utilizado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, todos los rebeldes, los que queman cosas ahí, el Señor Jesucristo, yo no creo en Él, dicen ellos, pero Él dijo. ¿Ah? Ahí les conviene, ¿no es cierto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces se distorsiona el Evangelio. Aquí está hablando de cosas espirituales para un reinado terrenal. Cuando habla hambre y sed de justicia, es lo que anhelas tú, hermano, hermana. Cuando lo decía el apóstol Pedro, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros no tenemos justicia en este mundo, hermano. La otra vez lo conversaba. Lo ideal es que no tengamos nunca problemas legales en que tenga que usted acudir a o necesite un abogado, porque los que estudian derecho son los más chuecos que hay. Lo único que les interesa es sacar plata. Es increíble, hermano, pero es una vergüenza, no digo todos. Entonces, ahí es cuando uno dice, gracias Señor, porque tengo el abogado más grande de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos abogado para con el Padre, nuestro Señor. Entonces, Santiago, que veía estos problemas sociales, fíjese que Santiago es el único que escribe de problemas realmente actuales. Capítulo 5, que lo lea ahí a Santiago en la casa, habla de problemas que se dan hasta el día de hoy. Todas las huelgas que hay es por la injusticia social. Si uno cuando ve las noticias, uno dice, esta es la consecuencia del pecado, la injusticia, la falta de equidad, la falta de simetría social, hay una asimetría social.
Entonces uno dice, ¿qué hacemos? No, hermano, no hay nada que hacer. Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es que uno dice como ser humano, yo no tengo paciencia, se me acabó, ya no espero más al Señor. Hay una iglesia empoderada hoy día que ya no tiene ganas de esperar. De hecho, ya no habla del Señor y quiere cambiar la sociedad, quiere revertirla. La teología de la liberación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos acá este pasaje tremendo, tienen hambre y sed de justicia, no tiene que ver con justicia social, en el sentido de que vamos a marchar, vamos a buscar estas cosas, sino que una justicia duradera, perdurable, que solamente va a poner aquí en rectitud nuestro amado Salvador Jesucristo cuando regrese. Si él oraba por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Él oró por la venida del reino. Nosotros también esperamos ese reino de justicia. Tenemos hambre y sed de justicia. Y él por eso que va a reinar con vara de hierro. Y es por eso que Satanás va a estar encarcelado. Entonces uno dice, volvemos a los principios y uno dice, ¿dónde está este reino que tanto reclaman? Este hombre de la sartén que vimos la otra vez, ¿se acuerda? Que hay que salir a pescar con una sartén gigante porque Dios está entregando grandes peces, ¿ya? Él estará cosechando harto dinero, ¿cierto? El fascineroso, ¿cierto? Pero la Biblia lo dice, ¿ah? La condenación para estos tipos no se tarda. Imagínense cuánta cuenta, voy a decirlo así, están acumulando ante el Señor, lucrando por el Evangelio. Que el Señor nos libre de eso. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es la base también de nuestra salvación. Israel va a ser salvo por misericordia, nosotros hemos sido salvos por misericordia, porque Él ha impedido que seamos condenados. Acuérdense que misericordia significa no recibir lo que merecemos, a diferencia de la gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Recibir vida eterna, recibir perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo, es por gracia. Pero misericordia es no recibir lo que sí, bien merecido tenemos. Entonces, bienaventurados los misericordiosos. Nosotros andamos sobre esa base de la misericordia porque nosotros alcanzaremos misericordia. Entonces los creyentes son los únicos que pueden discernir este tipo de cosas. Esto no es acción social. Yo quiero apuntar a eso. Tiene que ver con salvación, tiene que ver con eternidad. Versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué dice? Verán a Dios. Esta limpieza de corazón, ¿quién es el que la ejecuta? El Espíritu de Dios, es Dios mismo orando en nuestros corazones. Ya lo veíamos y lo recordábamos en la mañana, Ezequiel 36. Quitaré de vosotros ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Os daré un nuevo espíritu. La obra de limpieza la hace el Señor. Acuérdense que la palabra de Dios también es símil. En la mañana hablábamos de la palabra de Dios como símil de lumbrera, de candelero, ¿cierto? Pero también es símil de agua. El agua por la palabra, dice el texto. ¿Se acuerdan? Nosotros fuimos regenerados, lavados con el agua de la palabra, la que purifica nuestros corazones, la que nos lava. Así como la sangre de Cristo, también la palabra. ¿Qué es la palabra de Cristo? Entonces, cuando dice los limpios de corazón, tiene que ver con el resultado de la obra de redención. Todos los creyentes, hermanos, son hombres y mujeres redimidos, emblanquecidos sus pecados por la sangre de Cristo, por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, de tal manera que vamos a ver a Dios. Le veremos cara a cara. Ahora somos hijos de Dios, dice Juan, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, le veremos tal como Él es. Él se va a revelar, porque seremos semejantes a Él. Por eso dice acá, los limpios de corazón verán a Dios. ¿Ya? No hay otra manera de ser limpio de corazón, sino por una obra de regeneración que solamente el Señor puede hacer. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí no está hablando de Martin Luther King, de Gandhi,
y de tantos premios Nobel de la Paz, como hoy día se tergiversa el Evangelio. Está hablando de los verdaderos pacificadores, que son los creyentes. Nosotros predicamos el Evangelio de la paz. ¿Cuál paz? La paz para con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que estamos en la esfera de la paz, de la reconciliación con Dios, también gozamos de la paz de Dios. Pero el hombre pregona una paz efímera, una paz que no es duradera. Acuérdense que al final de los tiempos, dice el apóstol Pablo en profecía, toda la gente dirá paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, cuando habla de los pacificadores, los pregoneros de paz, no estamos hablando de estos activismos sociales para lograr la paz ecuménica y la paz universal. No, hermano, los creyentes siempre vamos a ser considerados cismáticos y de alguna manera opositores a la gran mayoría que marcha en una dirección. Lo vivió nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, la iglesia de todos los tiempos y hasta el día de hoy. Pero bien sabemos que los días finales serán un día de gran y profundo ecumenismo, de unión, de una falsa paz. Por eso que quería aclarar conceptualmente estos puntos para seguir avanzando. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, aquí nuevamente dice, es el reino de los cielos. Esta justicia no tiene que ver con acción social, sino que tiene que ver con los valores de justicia, de verdad, del Evangelio. O sea, claro, a través de la historia, todos los pregoneros de justicia, de la verdad, hablando del Antiguo Testamento, los profetas antiguos, todos padecieron. Nuestro Señor Jesucristo padeció, los apóstoles padecieron, la iglesia primitiva padeció. La iglesia del tiempo del medieval, ¿cierto? También padeció. El tiempo del oscurantismo, en el tiempo de la reforma, en el tiempo de la contrarreforma. ¿Cuándo recién cambió? Muy brevemente. Cambió a partir de la década del 60 con el Segundo Concilio Vaticano. Porque antes del Concilio Vaticano II todavía se perseguían a los cristianos evangélicos. Se les consideraba herejes. Pero después con la nueva estrategia se les llamó hermanos separados. Y muchos mordieron el anzuelo. Entonces, ahí es cuando nosotros volvemos a las Escrituras y decimos, ser cristiano es padecer por causa de la justicia. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Pero ¿qué más da, hermanos? Porque de ellos es el reino de los cielos, el reino eterno de Dios. Versículo 11, bienaventurados sois por cuanto sois cuando por mi causa, note usted, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nunca hay una advertencia de nuestro Señor Jesucristo de que seríamos aplaudidos y reconocidos por todo el mundo. Al contrario, estos textos no sé de dónde se dejan. Por ejemplo, cuando murió este señor Billy Graham, se le rindió honores, pero como una figura mundialmente reconocida. Hasta Donald Trump estuvo ahí en el velorio. Y justamente hacíamos un contraste con la muerte de nuestro hermano José Lobati allá en Paraguay. Y yo me di el tiempo de ver todo el sepelio, ¿cierto? El velorio y el cortejo hasta que lo llevaron al cementerio, ahí un hoyo en la tierra, y ahí fue depositado los restos de nuestro hermano José Lobati, que ya está en los brazos del Señor. Y los hermanos cantando himnos. En contraste, este otro personaje aplaudido por todos los líderes que siguen las mismas huellas del error, olvidando lo que nuestro Señor nos dijo. Bienaventurados sois, no cuando nos aplaudan, sino cuando nos ofendan, nos vituperen y nos persigan, y mire cómo dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Claro, porque no fuera nada, no tendría ninguna gracia, ningún valor si a usted lo están ofendiendo con justa razón. Pero si lo están ofendiendo gratuitamente, mintiendo, uno en lugar de sentirse, porque la carne se resiente también, pero viene a su mente la palabra de Dios, dice, gloria a Dios, porque esto lo prometió el Señor. Porque no es lucha contra carne y sangre, sino contra el enemigo que quiere acallar la voz de la verdad.
Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas son las bienaventuranzas del reino de Dios. Llorar, ser perseguido, ser vituperado. Pero ¿qué más da? Porque el reino es futuro. Imagínense el Señor, ¿por qué no lo dijo? Viene el reino de Dios y ahora vienen las cosas, la era dorada que le llaman. ¿Qué era dorada, hermanos? Con todo respeto, ¿qué era dorada? La era dorada vendrá solo entonces cuando nuestro Señor Jesucristo, como el rayo que sale del oriente y se ve en el occidente, donde todo ojo le verá, irrumpa en el cielo con sus ángeles, y escúcheme bien, con usted y conmigo, por pura gracia vendremos a reinar con Cristo 1000 años. Todo ojo le verá, y hay algo más. Toda rodilla se va a tener que doblar. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar antes de terminar. Hermano Román, le voy a pedir una vez más que pueda acercarse.